El sonido de cristales rompiéndose me despertó de golpe. Me incorporé sobresaltada, con el corazón acelerado, mientras buscaba a tientas la lámpara de la mesita de noche. La cálida luz iluminó un espacio vacío a mi lado, donde debería haber estado Benjamín. «Ven», llamé con voz temblorosa. No hubo respuesta. Me levanté de la cama, mis pies descalzos resonando en el frío suelo de madera mientras me acercaba a la cocina. Escuché voces susurrantes, el tono grave de Benjamín y otra voz más aguda e insistente. «Mamá, no puedes seguir haciendo esto», decía Benjamín. «No es justo para Emma». «Lo que no es justo es cómo me has estado descuidando desde que te casaste con ella», respondió Mabel, su madre, con desdén en la voz. Me quedé paralizada, con la mano en el marco de la puerta. No era la primera vez que los escuchaba discutir sobre mí, pero algo en el tono de Mabel me heló la sangre. «Emma es mi esposa», dijo Benjamín con voz tensa. «Ella merece». «Ella no merece nada», siseó Mabel. «Yo soy tu madre. Yo te crié. Sacrifiqué todo por ti, y ahora que más te necesito, la eliges a ella». No pude soportarlo más. Entré en la cocina, parpadeando ante la dura luz fluorescente. Ambos se volvieron para mirarme, el rostro de Benjamín era una máscara de culpabilidad, mientras que el de Mabel estaba retorcido por la ira. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Benjamín se pasó una mano por el pelo, evitando mi mirada. «Mamá no se siente bien». «¿Llamó y yo?» «Vino a ayudarme», interrumpió Mabel, sin apartar sus ojos de mí. «Como un buen hijo debe hacer». Miré alrededor de la cocina, notando los fragmentos de vidrio en el suelo y el agua derramada. «¿A las 3 de la mañana?» «Lo siento, Emma», dijo Benjamín, finalmente mirándome a los ojos. «No quería despertarte». «Deberías haberlo hecho», respondí en un susurro. «Se supone que somos un equipo, ¿recuerdas?» Mabel resopló. «¿Equipo? Por favor. Él era mi hijo mucho antes de ser tu esposo». «Mamá», advirtió Benjamín, pero el daño ya estaba hecho. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Todas las veces que me había mordido la lengua, todas las concesiones que había hecho, todo volvió de golpe. «He intentado ser comprensiva, Mabel», dije. «Sé que estás de luto por la muerte de papá, pero esto tiene que parar. No puedes seguir manipulando a Ben de esta manera». Los ojos de Mabel se abrieron con fingida inocencia. «¿Manipulando? Yo no soy la que sedujo a un niño de mamá e intentó ponerlo en contra de su familia». «Ya basta», gritó Benjamín, sobresaltándonos a ambas. Se volvió hacia su madre, con la mandíbula apretada. «Tienes que irte a casa, mamá. Ahora». Por un momento, Mabel pareció genuinamente herida. Luego, su rostro se endureció. «Bien. Pero no vengas llorando cuando te deje, igual que todas las demás». Mientras Mabel salía furiosa, azotando la puerta principal, sentí que toda la pelea me abandonaba. Me desplomé contra la encimera, repentinamente agotada. Benjamín se acercó con cautela. «Emma, lo siento mucho. Nunca quise». Levanté una mano, deteniéndolo. «No. Simplemente no». Trató de acercarse, pero di un paso atrás. «Necesito aire», dije, agarrando mi abrigo del gancho junto a la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Benjamín, con pánico en su voz. Me detuve en el umbral, mirando hacia atrás al hombre que creía conocer, al hombre con el que me había casado creyendo que enfrentaríamos todo juntos. «No lo sé», dije honestamente. «Pero no puedo quedarme aquí ahora mismo». Mientras salía al frío aire del amanecer, no podía sacudirme la sensación de que algo fundamental había cambiado. La vida que había construido con Benjamín, el futuro que había imaginado, todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Y por primera vez desde que dijimos, «sí, acepto», me pregunté si había cometido un terrible error. La funeraria era sofocante, llena del aroma empalagoso de las mentiras y los susurros apagados de los dolientes. Estaba de pie junto a Benjamín, con mi mano en su brazo, mientras la gente desfilaba para presentar sus respetos a su padre. El rostro de Benjamín era una máscara de dolor, pero era Mabel quien dominaba la sala, sus sollozos resonando dramáticamente por la capilla. «Era un hombre tan bueno», gemía,
aferrándose al otro brazo de Benjamín. ¿Cómo voy a arreglármela sin él? Me mordí la lengua, resistiendo el impulso de señalar que se las había arreglado bastante bien durante el último año, apenas visitando a su esposo en el asilo. En su lugar, apreté suavemente el brazo de Benjamín. ¿Necesitas un momento?, susurré. Él negó con la cabeza, sin apartar los ojos de su madre. No puedo dejarla así. A medida que avanzaba el día, me encontré cada vez más relegada a la periferia. Benjamín estaba consumido consolando a Mabel, dejándome a mí para manejar los detalles prácticos del funeral. Para cuando regresamos a casa, estaba agotada y emocionalmente drenada. Me voy a quedar con mamá esta noche, anunció Benjamín mientras entrábamos por la puerta. Me quedé paralizada, con el abrigo a medio quitar. ¿Qué? Ven, necesitas descansar. Has estado con ella todo el día. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que antes me parecía entrañable pero que ahora me ponía los nervios de punta. No debería estar sola, Emma. Está devastada. ¿Y qué hay de ti?, pregunté, alzando la voz. Tu padre acaba de morir. ¿No crees que deberíamos estar juntos? Los ojos de Benjamín brillaron de ira. Mi madre me necesita. No puedo creer que estés siendo tan egoísta en este momento. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Egoísta? No he sido más que solidaria. He planeado el funeral, he lidiado con el papeleo, todo mientras tú has estado. ¿Qué? Me desafió. ¿Cuidando de mi madre en duelo? Respiré hondo, tratando de calmarme. Ven, entiendo que estás sufriendo. Pero tú también lo estás. Yo también lo estoy. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente en momentos como este. Por un momento, vi un destello del hombre con el que me había casado en sus ojos. Luego, la voz de Mabel resonó desde la entrada, chillona y exigente. Benjamín. Estoy esperando. Como si nada, el momento se había ido. Benjamín agarró su abrigo y se dirigió a la puerta. Volveré por la mañana, dijo, sin mirarme a los ojos. Mientras la puerta se cerraba tras él, me hundí en el sofá, sintiéndome más sola de lo que había estado en años. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cuándo me había convertido en una extraña en mi propio matrimonio? Las siguientes semanas fueron un borrón de reuniones legales y cenas familiares donde me sentía como una invitada indeseada. Mabel se había mudado a nuestra habitación de invitados, temporalmente, su presencia un recordatorio constante de mi creciente irrelevancia en la vida de Benjamín. Una tarde, regresé a casa y los encontré inclinados sobre unos papeles en la mesa de la cocina. Levantaron la vista con aire culpable cuando entré. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Benjamín se aclaró la garganta. Solo estábamos discutiendo el testamento de papá. Hay algunas complicaciones. Los ojos de Mabel brillaron triunfantes. Benjamín va a hacerse cargo del negocio familiar. Es lo que su padre habría querido. Miré a mi esposo con incredulidad. ¿El negocio en Florida? ¿El que acordamos que no tocarías porque significaría mudarnos lejos de nuestra vida aquí? Benjamín no me miraba a los ojos. Las cosas han cambiado, Emma mamá me necesita, y el negocio necesita a alguien que lo dirija. ¿Y qué hay de lo que yo necesito?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, me di cuenta, con sorprendente claridad, que ya sabía la respuesta. En el nuevo orden mundial de Benjamín, mis necesidades no contaban en absoluto. Mientras me daba la vuelta y salía de la cocina, dejándolos con sus planes, sentí que algo dentro de mí se endurecía. La vida que pensé que estábamos construyendo juntos se me escapaba de las manos, y me enfrentaba a una elección, luchar por mi matrimonio o aceptar que el hombre con el que me había casado ya no existía. De cualquier manera, sabía que nada volvería a ser lo mismo. La casa se sentía como una prisión. Dondequiera que mirara, la presencia de Mabel se cernía sobre mí, sus adornos en los estantes, su perfume persistente en el aire. Me encontré retirándome cada vez más a la habitación de invitados, desesperada por un espacio que aún fuera mío. Una tarde, mientras navegaba sin rumbo por mi teléfono, un anuncio llamó mi atención: gana una escapada de lujo a un spa. Sin pensarlo,
Hice clic y me inscribí. ¿Qué estás haciendo? La voz de Benjamín me sobresaltó. Rápidamente bloqueé mi teléfono. Nada importante. Frunció el ceño, flotando en el umbral. Mamá te está llamando. Quiere ayuda para planear el memorial de papá. Contuve un suspiro. Estaré allí en un momento. Mientras seguía a Benjamín escaleras abajo, no pude evitar preguntarme cuándo me había convertido en una extraña en mi propia casa. Las siguientes semanas pasaron en una nebulosa de tensión y resentimiento apenas contenido. Me sumergí en participar en concursos, cualquier distracción de la creciente brecha en mi matrimonio era bienvenida. Una noche, mientras preparaba la cena, la voz de Mabel llegó desde la sala de estar. Benjamín, cariño, ¿has pensado más en la casa de Florida? Me quedé paralizada, esforzándome por escuchar la respuesta de Benjamín. No lo sé, mamá. Es una decisión importante. Emma y yo tenemos una vida aquí. Mi corazón dio un salto ante sus palabras, pero la respuesta de Mabel aplastó ese destello de esperanza. Emma se adaptará. Es joven, puede encontrar trabajo en cualquier parte. Esto es sobre la familia, Benjamín. El legado de tu padre. Esperé a que Benjamín me defendiera, que le recordara a su madre que yo también era familia. El silencio que siguió habló por sí solo. Incapaz de soportarlo más, irrumpí en la sala de estar. ¿No tengo voz en esto? Ambos me miraron sobresaltados. Mabel se recuperó primero, su rostro una máscara de inocencia. Oh, Emma, querida, solo estábamos discutiendo. Escuché lo que estaban discutiendo, respondí bruscamente. Aparentemente, toda mi vida. Benjamín se puso de pie, extendiendo la mano hacia mí. Emma, por favor. Nada se ha decidido aún. Di un paso atrás, fuera de su alcance. ¿No es así? Porque parece que cada decisión últimamente se ha tomado sin mí. Los ojos de Mabel se entrecerraron. Vamos, Emma, no seas dramática. Benjamín solo está tratando de hacer lo mejor para la familia. Yo soy su familia, grité, años de frustración reprimida finalmente estallando. O al menos pensé que lo era. La habitación quedó en silencio, el peso de mis palabras flotando pesadamente en el aire. Benjamín parecía desgarrado, su mirada saltando entre su madre y yo. Por supuesto que eres familia, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Lo soy? Porque últimamente se siente como si solo fuera un inconveniente, un obstáculo en tu perfecta relación madre-hijo. Mabel jadeó dramáticamente, llevándose la mano al pecho. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por esta familia. Suficiente, rugió Benjamín, sobresaltándonos a ambas. Se pasó una mano por el pelo, luciendo más perdido de lo que jamás lo había visto. No puedo hacer esto ahora. Sin otra palabra, agarró sus llaves y salió furioso, dejándonos a Mabel y a mí mirándonos en un silencio atónito. Mientras la puerta principal se cerraba de golpe, mi teléfono sonó. Agradecida por la distracción, miré la pantalla. Mi corazón dio un vuelco al leer el mensaje: felicidades, has ganado nuestra escapada de lujo al spa para dos. En ese momento, mirando mi teléfono mientras mi suegra me fulminaba con la mirada, tomé una decisión. Estaba harta de ser la esposa comprensiva, la nuera complaciente. Era hora de ponerme a mí misma en primer lugar. Me voy, anuncié, agarrando mi bolso. Benjamín puede lidiar con su propio desastre por una vez, terminé, dirigiéndome hacia la puerta. Mientras salía, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en meses, podía respirar. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: algo tenía que cambiar, y tenía que cambiar ahora. Me encontré en la cafetería local, con una taza de café que hacía rato se había enfriado. El peso de mi anillo de boda se sentía pesado en mi dedo, un recordatorio constante de las promesas que habíamos hecho y roto. Mientras miraba por la ventana, los recuerdos de relaciones pasadas inundaron mi mente. Estaba Marco, mi amor de preparatoria, cuya posesividad me había sofocado. Luego vino David, encantador pero poco confiable, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías. Y finalmente Tomás, que parecía perfecto hasta que lo descubrí engañándome.
Cada relación fallida había dejado su marca, moldeando a la mujer en la que me había convertido. Pensé que Benjamín era diferente. Había sido amable, solidario, todo lo que siempre había deseado en una pareja. Pero ahora... Recarga, cariño, la voz de la mesera me sacó de mis pensamientos. Asentí, logrando una débil sonrisa mientras servía el café. Capté mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, derrotada. ¿Cuándo había permitido convertirme en esta persona? Mi teléfono vibró insistentemente. El nombre de Benjamín parpadeaba en la pantalla, junto con una docena de llamadas perdidas. Lo silencié, aún sin estar lista para enfrentarlo. En su lugar, saqué el folleto del resort spa que había impreso antes. 2 boletos al paraíso, una oportunidad de escapar de la tensión sofocante en casa. Pero mientras miraba las fotos brillantes, una realización me golpeó como un puñetazo en el estómago: no quería ir con Benjamín. El pensamiento era tan impactante, tan contrario a todo por lo que había estado luchando, que casi me reí en voz alta. Pero cuanto más le daba vueltas en mi mente, más correcto me parecía. ¿Cuándo fue la última vez que Benjamín y yo realmente nos conectamos? ¿Cuándo fue la última vez que me eligió a mí sobre su madre? Como si fuera invocado por mis pensamientos, la puerta de la cafetería sonó y Benjamín entró. Sus ojos recorrieron frenéticamente la sala antes de posarse en mí. El alivio inundó su rostro, rápidamente reemplazado por enojo. «Emma», dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. «¿Qué demonios?» «He estado preocupado enfermo». Lo miré fijamente, con calma. Necesitaba tiempo para pensar. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que me hizo doler el corazón. «¿Sobre qué, Emma?» «Sé que las cosas han estado difíciles últimamente, pero...» «¿Difíciles?», lo interrumpí, con la voz baja pero intensa. «Benjamín, las cosas no han estado solo difíciles, han sido imposibles. Desde que murió tu padre, es como si yo no existiera. Todo es sobre tu madre, el negocio, el legado de tu familia. ¿Dónde encajo yo en todo eso?» El rostro de Benjamín se desmoronó. «Eres mi esposa, por supuesto que encajas». «Lo soy», lo desafié, sacando el folleto del spa. «Porque gané esto, 2 boletos a un resort de lujo, y mi primer pensamiento no fue emoción por ir contigo. Fue alivio ante la idea de alejarme de ti». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas e innegables. Benjamín miró fijamente el folleto, luego a mí, con los ojos muy abiertos por el dolor y la confusión. «Emma, yo no me di cuenta. He estado tratando de equilibrar todo y pensé que entendías». «He estado entendiendo durante meses», lo corté. «He sido paciente, comprensiva, todo lo que una buena esposa debería ser. Pero ya no puedo hacerlo más, Ben. No lo haré». Extendió la mano a través de la mesa, agarrando las mías. «Dime cómo arreglar esto, por favor, Emma. Te amo». Miré sus ojos, buscando al hombre del que me había enamorado, pero todo lo que vi fue un extraño, dividido entre su esposa y su madre, incapaz de comprometerse plenamente con ninguna. Tomando una profunda respiración, retiré mis manos y me puse de pie. «Creo que necesito más que solo unas horas lejos, Ben. Necesito tiempo para descubrir si este matrimonio vale la pena salvarlo». La mirada de devastación en su rostro casi quebró mi resolución. Pero mientras salía de la cafetería, mis pasos se sentían más ligeros de lo que habían sido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiéndome a mí misma, y se sentía como el comienzo de algo nuevo. Miré el correo electrónico con incredulidad, leyéndolo por tercera vez para asegurarme de que no estaba alucinando. «Felicidades, has ganado nuestra exclusiva escapada al spa para 2». La ironía no se me escapaba. Justo cuando decidí que necesitaba tiempo lejos de Benjamín, el destino me entregaba la oportunidad perfecta. Mi dedo se cernía sobre el botón de eliminar. Parte de mí quería borrar esta complicación, continuar en el camino de separación que me había trazado. Pero otra parte, una parte que pensé que había silenciado, susurraba sobre segundas oportunidades. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, reenvié el correo a Benjamín con un simple mensaje: «Necesitamos hablar». Su respuesta fue casi inmediata: «Voy en camino». Mientras esperaba,
paseándome por nuestra sala de estar, no pude evitar recordar los primeros días de nuestro matrimonio, las risas, los sueños compartidos, la sensación de que podíamos conquistar cualquier cosa juntos. ¿Cuándo se había escapado todo eso? La puerta principal se abrió y Benjamín entró, luciendo más desaliñado de lo que jamás lo había visto. Sus ojos estaban enrojecidos, su camisa arrugada. Era evidente que había estado durmiendo en el sofá en casa de su madre. Emma, respiró, el alivio evidente en su voz. No estaba seguro de que aún estarías aquí. Señalé el sofá, manteniendo mi distancia. Necesitamos discutir este viaje al spa. Asintió, hundiéndose en los cojines. Lo sé. Sé que no lo merezco, pero espero que tal vez esto pueda ser una oportunidad para que nos reconectemos. Sentí que mi resolución vacilaba. Este era el Benjamín del que me había enamorado, vulnerable, abierto, poniendo nuestra relación en primer lugar. Pero, ¿podía confiar en ello? ¿Qué hay de tu madre?, pregunté, incapaz de mantener la amargura fuera de mi voz. ¿No te necesitará? Benjamín se estremeció. He hablado con ella. Le expliqué que necesito enfocarme en mi matrimonio. No lo tomó bien. Levanté una ceja. Y le dije que necesita respetar mi decisión, dijo firmemente. Emma, sé que he estado ciego a cómo mis acciones te han afectado. Te he dado por sentado y lo siento mucho, mucho. Las lágrimas picaron mis ojos, pero las contuve. Las palabras son fáciles, Ben. Son las acciones las que importan. Se puso de pie, cruzando la habitación para pararse frente a mí. Entonces déjame demostrártelo. Ven a este viaje conmigo. Déjame probarte que eres mi prioridad, que nuestro matrimonio vale la pena luchar por él. Quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero el recuerdo de todas las promesas rotas, las noches pasadas sintiéndome invisible en mi propia casa, me detenían. No sé si puedo, susurré. El rostro de Benjamín decayó, pero asintió. Entiendo. Te he lastimado y sé que la confianza tiene que ganarse. Pero Emma, por favor, dame esta oportunidad. Sí, y si después del viaje aún sientes que nuestro matrimonio no puede salvarse, respetaré tu decisión. La sinceridad en sus ojos hizo que mi corazón doliera. Este era el momento, la encrucijada hacia la que me había estado precipitando durante meses. Podía alejarme ahora, protegerme de más dolor, o podía dar un salto de fe, dar a nuestro amor una última oportunidad. Mi teléfono sonó, un recordatorio apareciendo en la pantalla. La reservación del spa necesitaba ser confirmada dentro de 1 hora o perderíamos nuestro lugar. Benjamín me observaba, esperanza y miedo luchando en su expresión. Emma, dijo suavemente. Tomé una profunda respiración, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Esto no era solo sobre unas vacaciones, era sobre el futuro de nuestro matrimonio, sobre si el amor que habíamos construido era lo suficientemente fuerte para capear las tormentas que habíamos enfrentado. De acuerdo, dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. Iremos. Pero Benjamín, esta es nuestra última oportunidad. El alivio inundó su rostro, seguido rápidamente por determinación. No te defraudaré. No de nuevo. Mientras me giraba para confirmar la reservación, no pude sacudirme la sensación de que estaba parada al borde de un precipicio. Ya fuera que este viaje condujera a la reconciliación o fuera el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio, una cosa era cierta, nada volvería a ser lo mismo. La mañana de nuestro viaje al spa llegó, y sentí una mezcla de esperanza y aprensión mientras empacaba mis maletas. Benjamín había estado atento y cariñoso en los días previos a nuestra escapada, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Mientras cerraba mi maleta, escuché el teléfono de Benjamín sonar repetidamente abajo. La curiosidad pudo más que yo y me deslicé escaleras abajo, deteniéndome cuando escuché su voz en susurros. Mamá, por favor, ya hemos hablado de esto, decía Benjamín, su tono exasperado. Voy a ir a este viaje con Emma. Es importante para nuestro matrimonio. El corazón se me hundió cuando escuché la voz chillona de Mabel a través del altavoz. Pero Benjamín, te necesito aquí. El abogado llamó sobre la herencia de tu padre. Esto es asunto familiar. Contuve la respiración,
esperando la respuesta de Benjamín. Este era el momento de la verdad. Lo siento, mamá, pero Emma también es mi familia. Nos ocuparemos de la herencia cuando regrese. El alivio me invadió, pero fue de corta duración. Al girarme para volver arriba, mi pie se enganchó en el borde de la alfombra. Tropecé, agarrándome de la barandilla con un fuerte golpe. Benjamín se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. Emma, ¿cuánto tiempo has estado ahí? Me enderecé, encontrando su mirada. El suficiente. Me alegro de que nos estés eligiendo a nosotros, Ben. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Por supuesto. Vamos, ¿nos ponemos en marcha? El viaje al resort spa fue tenso, lleno de conversación forzada y largos silencios. Mientras nos registrábamos y nos mostraban nuestra lujosa suite, no podía sacudirme la sensación de que este viaje era decisivo para nosotros. Mientras desempacaba, el teléfono de Benjamín volvió a sonar. Lo miró, palideciendo visiblemente. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Asintió rápidamente. Solo mamá de nuevo. Me ocuparé de ello más tarde. Pero a medida que avanzaba el día, Benjamín se volvía cada vez más distraído. Durante nuestro masaje de pareja, no dejaba de revisar su teléfono. En la cena, apenas tocó su comida, sus ojos desviándose constantemente hacia la salida. Finalmente, al regresar a nuestra habitación, ya había tenido suficiente. Ben, ¿qué está pasando? Has estado al borde todo el día. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo siento, Emma. Es solo que hay mucho pasando con la herencia de papá. Mamá está luchando para manejarlo todo. Sentí que mi corazón se endurecía. ¿Y crees que necesitas rescatarla, no es así? El silencio de Benjamín fue toda la respuesta que necesitaba. Me di la vuelta, luchando contra las lágrimas. No puedo creer esto. Se supone que estamos reconectando, y todo en lo que puedes pensar es en tu madre. Eso no es justo, protestó. Ella me necesita. Y yo no, me volví, la ira reemplazando al dolor. Cuando llego a ser tu prioridad, Benjamín. Su rostro se endureció. ¿Sabes qué? Tal vez esto fue un error. Tal vez deberíamos simplemente volver a casa. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Volver a casa? ¿A qué? A un matrimonio donde siempre soy la segunda mejor. Los ojos de Benjamín brillaron. Si así es como te sientes, tal vez no deberíamos estar casados en absoluto. La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando entre nosotros. Lo miré fijamente, buscando cualquier señal del hombre del que me había enamorado, pero todo lo que vi fue un extraño, dividido entre su esposa y su madre, incapaz de comprometerse plenamente con ninguna. ¿Es eso lo que quieres?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Un divorcio? Bien, dije, agarrando mi maleta. Si eso es lo que quieres, puedes tenerlo. Pero no esperes que me quede y vea cómo tiras nuestro matrimonio por la borda por la aprobación de tu madre. Mientras salía furiosa de la habitación, dejando a Benjamín llamándome, sentí que algo dentro de mí se rompía. El sueño de reconciliación se había hecho añicos, reemplazado por una fría y dura realidad. Nuestro matrimonio había terminado, y por primera vez, no estaba segura de si siquiera quería luchar por él. Tropecé fuera del resort, mi visión borrosa por las lágrimas. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada, devolviéndome a la realidad. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo nuestra última oportunidad de reconciliación se había convertido en el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio? Mi teléfono vibraba incesantemente, sin duda Benjamín llamando. Lo silencié, incapaz de soportar escuchar su voz. En cambio, llamé a un taxi y esperé en las sombras, mi mente acelerada. Mientras subía al taxi, una sensación de calma me invadió. Por primera vez en meses, sentí claridad. Sabía lo que tenía que hacer. ¿A dónde, señorita?, preguntó el conductor. Vacilé solo por un momento. Al hotel más cercano, por favor. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de propósito. Salí del hotel y me dirigí directamente a la casa de Benjamín.
Mientras me estacionaba en la entrada, vi el auto de Mabel estacionado enfrente. Por supuesto que estaba aquí. Tomando una respiración profunda, entré. El sonido de voces susurrantes desde la cocina se detuvo abruptamente cuando entré. «Emma», exclamó Benjamín, poniéndose de pie de un salto. Se veía terrible, con círculos oscuros bajo los ojos y el pelo hecho un desastre. «He estado preocupado enfermo, ¿yo?». Levanté una mano, silenciándolo. «No estoy aquí para hablar, Benjamín. Estoy aquí para empacar mis cosas». Los ojos de Mabel se entrecerraron. «Vamos, Emma, no seas precipitada. Cada matrimonio tiene sus momentos difíciles». «Esto no es un momento difícil», la interrumpí, mi voz firme. «Este es el final». El rostro de Benjamín se desmoronó. «Emma, por favor, podemos arreglar esto». «Lo haré mejor, lo prometo». Negué con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. «Es demasiado tarde para promesas, Ben. Has tomado tu decisión una y otra vez, y ahora estoy tomando la mía». Mientras me dirigía hacia las escaleras, Benjamín agarró mi brazo. «Emma, espera». Aparté mi brazo bruscamente, la ira ardiendo. «No me toques. Perdiste ese derecho cuando elegiste a tu madre sobre mí por última vez». Mabel jadeó dramáticamente. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti. No has hecho nada por mí», y escupí, años de resentimiento hirviendo. «Has manipulado y controlado a Benjamín, y él te ha dejado. Bueno, estoy harta de ser la tercera rueda en mi propio matrimonio». Subí las escaleras como una tormenta, arrojando ropa y objetos personales en una maleta. Benjamín me siguió, suplicando y disculpándose, pero sus palabras me llegaban como ruido blanco. Mientras cerraba mi maleta, me volví para enfrentarlo una última vez. «Me pondré en contacto con mi abogado sobre los trámites del divorcio». Su rostro palideció. «¿Divorcio? Emma, por favor, ¿no podemos simplemente tomar un tiempo separados? Pensar las cosas». Negué con la cabeza, sintiendo una extraña sensación de calma. «He estado pensando durante meses, Benjamín. Te he dado oportunidad tras oportunidad. Ya terminé». Pasé junto a él, bajando las escaleras. Mabel estaba al pie, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Emma, querida, estás siendo irracional. La familia debe permanecer unida». «Tienes razón, Mabel», dije, mi voz goteando sarcasmo. «La familia debería permanecer unida». Es una lástima que Benjamín nunca se diera cuenta de que yo también era su familia. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre, entregándoselo a Benjamín. «Aquí tienes, considérate notificado». Sus manos temblaron mientras lo abría, sus ojos se agrandaron al leer los papeles de divorcio. «Emma, no». Pero ya estaba caminando hacia la puerta. Mientras arrojaba mi maleta en el maletero de mi auto, escuché a Benjamín llamándome. Por un momento, mi resolución vaciló. Luego escuché la voz de Mabel, chillona y exigente, y mi determinación se solidificó. Subí al auto y encendí el motor, captando una última mirada de Benjamín en el espejo retrovisor. Estaba de pie en la puerta, luciendo perdido y roto, con Mabel revoloteando detrás de él como un buitre. Mientras me alejaba, dejando atrás los restos destrozados de mi matrimonio, sentí una extraña mezcla de dolor y esperanza. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años, era mío para elegir. 6 meses después de haber salido de la vida de Benjamín, me encontré de pie en una playa bañada por el sol en Hawái, viendo las olas estrellarse contra la orilla. Mis padres descansaban cerca, su risa llevada por la brisa. Estas vacaciones, un regalo para mí misma después de finalizar el divorcio, se sentían como un renacimiento. El camino hasta este momento no había sido fácil. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, días en los que el peso de mi decisión se sentía insoportable. Pero con cada semana que pasaba, me hacía más fuerte, más segura de mi elección. Mientras hundía los dedos de los pies en la arena cálida, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abogado, papeles finales firmados. Es oficial. Una mezcla de emociones me invadió, alivio, tristeza y una abrumadora sensación de libertad.
Ya no era la esposa de Benjamín, ya no era la nuera de Mabel. Era solo Emma, y por primera vez en años, eso se sentía suficiente. Emma, cariño, la voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Me volví hacia ella, una sonrisa genuina extendiéndose por mi rostro. Estoy más que bien, mamá. Soy libre. Apretó mi mano, con comprensión en sus ojos. Mis padres habían sido mi roca durante esta prueba, nunca juzgando, siempre apoyando. Su amor me había recordado cómo debería sentirse una verdadera familia. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de brillantes naranjas y rosas, reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. El concurso que había entrado como distracción se había convertido en un salvavidas, llevándome a redescubrir partes de mí misma que había olvidado. Los boletos del spa que debían salvar mi matrimonio me habían dado en cambio la claridad para terminarlo. Mi padre se unió a nosotras, envolviendo un brazo alrededor de mis hombros. 1 centavo por tus pensamientos, cariño. Me apoyé en su abrazo, sintiendo una oleada de gratitud. Solo pensaba en lo diferente que es mi vida ahora. Hace un año, nunca hubiera imaginado estar aquí, ser feliz. Siempre has sido más fuerte de lo que te das crédito, dijo, con orgullo evidente en su voz. Mientras caminábamos de regreso a nuestro hotel, sentí una sensación de emoción que no había experimentado en años. El futuro, una vez tan aterrador en su incertidumbre, ahora parecía lleno de posibilidades. De vuelta en mi habitación, me sentí atraída hacia el balcón. El aire nocturno era cálido, lleno del aroma de las plumerías. En la distancia, podía escuchar las débiles notas de música de un luau. Por impulso, saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Sonó 2 veces antes de ir al buzón de voz. Benjamín, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Yo, solo quería decir gracias. No por los años que pasamos juntos, aunque algunos fueron buenos, sino por mostrarme lo que no quiero en una pareja, en una vida. Espero que encuentres la felicidad, de verdad. Pero yo encontré la mía, y no te incluye a ti ni a tu madre. Adiós, Benjamín. Mientras terminaba la llamada, sentí que la última pieza de mi vida anterior se desprendía. Ya no había cabos sueltos, no más, y sí. Solo el camino abierto de mi futuro esperando ser explorado. Pensé en la mujer que era cuando conocí a Benjamín, esperanzada, ingenua, desesperada por amor. Y pensé en la mujer que era ahora, más fuerte, más sabia, sabiendo que el amor más importante era el que tenía por mí misma. Mientras miraba al cielo estrellado, hice una promesa silenciosa a esa versión más joven de mí misma. Nunca más me conformaría con menos de lo que merecía. Nunca más apagaría mi luz para hacer brillar más a alguien más. La brisa se levantó, trayendo consigo el sonido de risas desde la playa de abajo. Sin dudarlo, me cambié a un vestido de verano fluido y salí. La noche era joven, y yo también lo era en espíritu, en esperanza, en la alegría de nuevos comienzos. Mientras pisaba la arena, sintiendo el calor bajo mis pies y las infinitas posibilidades extendiéndose ante mí, supe una cosa con certeza: el mejor capítulo de mi vida apenas comenzaba, y esta vez, yo sería la autora de mi propia historia.